la oración. Hoy quiero comentarte algo acerca de lo que Dios ha estado hablando en mi vida, y es acerca de la importancia real que tiene la oración en la vida de una persona. Hay un estudio que dice que más o menos el 70 u 80% de personas que vienen a la iglesia regularmente en el mundo no oran. Yo sé que aquí está el 20% que sí ora, pero solo te digo para que ores por los demás. Y una de las cosas que ocurre es que queremos una relación con el Señor cada domingo, cada martes o cada vez que nos acordamos, pero para que una relación sea constante con el Señor, tenemos que aprender a formarnos en una vida de oración. Por eso estos 21 días de ayuno necesitan ser 21 días también de oración. Algo que me ha tocado ver es que, no sé cuántos, pero la vida de oración es algo que se tiene que formar. Regularmente es un hábito muy difícil en nuestras vidas que podamos orar. Los primeros días pueden ser un poco sencillos, pero después se va complicando un poco más. Es decir, cuando una persona empieza a orar, no sé cuánto les ha pasado que dicen: a partir de hoy, pastor, voy a orar. Y de repente llega el primer día y te esfuerzas y bueno, te preparas, oras, y después de 4 días como que ya empieza un poco la fea, como que ya no tienes tantas ganas de orar. Y después de 2 semanas o 3 semanas que llevas orando, de repente tú dices un día: bueno, hoy no voy a orar, hoy no quiero orar, solamente un día, no creo que pase nada. Al día siguiente tampoco oraste, y cuando no oras el segundo día uno dice: bueno, ya 2 días, no importa, mañana me recupero. Y empezamos nosotros a querer como acumular el tiempo de oración para que en algún momento nos recuperemos de algunos días, y después de unos días que nosotros dejamos de orar, nos damos cuenta que el tiempo o la vida de oración se perdió, y ahora nos cuesta volver a retomar nuestra vida de oración. Cuando una persona deja de orar, entra en una etapa que muchas veces se le conoce como, no sé quién le puso el nombre, pero como enfriamiento. Pastor, me enfrié. Y la mayoría de personas que se enfrían, yo no sé cómo lo hacen para enfriarse con este calor que está haciendo, pero es porque dejaron de buscar a Dios de lunes a domingo. Lo que muchas veces ocurre es que muchas personas que nos congregamos los domingos venimos a buscar a Dios, pero los resultados de las decisiones que tomamos hoy, por ejemplo, en la noche, cuando nos vamos a dormir, si no buscamos de Dios o no tenemos una vida de intimidad con el Señor, lo más probable es que en algún momento perdamos esa conexión. La oración es de las armas más importantes y eficaces. Ahora, cuando venimos a la iglesia y se nos habla de la oración, regularmente me preguntan: bueno, ¿y qué es orar? ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es el tiempo que tú determinas para que hables con el Señor. Orar es ese tiempo de comunión tan lindo en el que tú puedes hablar con Dios, recordando siempre que es nuestro Padre, es nuestro Dios y nuestro Señor. Así que una persona que dice: yo estuve con Dios, pero no se dirige a Él con respeto, regularmente es una persona que ha dejado de orar mucho tiempo. Y hoy le pido al Señor que a través de este mensaje tu vida de oración vuelva a incrementar en el nombre de Jesús, para que tu corazón pueda estar de una manera diferente en este tiempo y puedas empezar a caminar con el Señor. Te quiero llevar a Salmos 27 y dice: Dios mío, te estoy llamando, escúchame, ten compasión de mí, respóndeme. Una voz interna me dice: busca a Dios, por eso te busco, Dios mío. La oración es cuando tú buscas a Dios. Cuando tú adoras, Dios te busca a ti, porque la Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando tú oras es cuando tú buscas al Señor. Lo que está diciendo en este salmo es: te estoy llamando, escúchame y ten compasión de mí. Ahora, ¿cómo orar? Con tus palabras. Así como hablas en algún momento, puedes hablar con Dios, decirle: Señor, me está pasando esto, no aguanto a esta persona. Yo sé que en tu caso no es lo mismo, pero le puedes comentar lo que te está pasando día a día. Cuando hablamos de la oración, me preguntan: ¿cuánto tiempo debo orar, pastor? Y yo siempre digo la misma respuesta: ora el tiempo que tú determines. Busca tu propio tiempo de oración, no compitas con alguien más. Es decir, empieza con un poco de tiempo conforme tú consideres y vele incrementando un poco dependiendo del tiempo al que quieras llegar a orar. El tiempo de oración es muy importante.
Ahora, el ayuno y la oración es parte de agradecimiento a Dios. Cuando tú oras le estás diciendo: Señor, confío en ti, necesito tu ayuda, necesito que intervengas. Cuando una persona ora, una de las cosas que está haciendo es entregándole el control a Dios de su situación. Le estás diciendo: Señor, yo no puedo pasar este proceso, o no puedo, o ya no tengo fuerzas, necesito que intervengas. En ese momento le entregas el control de tu situación a Dios, o de tus hijos, o de tu trabajo, o de tu negocio, y en ese momento Dios puede intervenir. Esa es la oración. Ahora, Lucas 22, quiero que me acompañes a la palabra de Dios. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. En otras versiones dice: se lo ha concedido. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Una de las cosas que más escucho es: ¿por qué me pasa algo en mi vida? ¿O por qué viene una prueba en mi vida cuando estoy buscando más a Dios? ¿Por qué una de las cosas por qué me pasa esto, pastor, si estoy llegando a la iglesia? ¿Por qué me pasa esto si en algún momento estuve confiando en Dios, empecé a orar? Y es una pregunta constante que escucho. La Biblia habla que uno de los discípulos, llamado Pedro, que era con uno de los discípulos que Jesús caminó, en algún momento Jesús le habla a Pedro y le dice: Pedro, el Padre me habló de ti. Y yo creo que Pedro se alegró y dijo: wow, ¿qué me va a decir ahora? Me va a decir que me va a bendecir, que me va a levantar, que me va a premiar por haberte seguido después que sanaste a mi suegra, Jesús. Algunos dicen que por eso luego lo negó 3 veces. Es broma. Pero una de las cosas que ocurre es que yo imagino que Pedro estaba emocionado diciendo: wow, lo que me va a decir Jesús ahora que el Padre dijo. Y lo que Dios Padre le estaba diciendo a Jesús es: ¿sabes? Satanás ha pedido permiso para zarandear a Pedro, o para zarandear a los discípulos. Una de las cosas que ocurre muchas veces es que Satanás jamás puede tocar a alguien con el cual tiene una relación con Dios. Gracias por tu entusiasmo. Es decir, que Satanás nunca va a poder dañar lo que Dios ha bendecido. Si esta mañana Dios te ha traído para bendecirte y para decirte que lo que Dios bendice, Satanás nunca lo va a poder tocar, en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Y él lo sabía. Y le dice: le ha pedido permiso a Dios para zarandearte. Y yo imagino que Pedro ha de haber dicho: ¿y qué le dijiste? Maestro, si me amas, si hemos caminado juntos, dime qué le dijiste. ¿Sabes algo, Pedro? Solo le pedí a Dios que tu fe no falte. ¿Cómo lo vas a permitir? ¿Vas a permitir que eso ocurra en mi vida, Señor? Si te he servido, te he seguido. Y a veces nosotros venimos hacia la iglesia esperando que Dios jamás permita que algo pueda pasar en nuestras vidas. Amado, hay una realidad. La diferencia entre las personas que seguimos a Dios con aquellas que no le seguimos no son los problemas, es el resultado que vamos a obtener después de ellos. Cuando hay un problema y estás con Jesús, sabes que hay un propósito. Pero cuando no estás buscando a Dios, tú dices: bueno, ¿valdrá la pena lo que estoy pasando? Hace unos años, recuerdo que en algún momento una persona se molestó un poco por lo que le conté que estaba pasando. Recuerdo que había un momento que no estaba pasándola muy bien o muy sencillo, y un día necesitaba buscar a Dios. La Biblia nos manda a orar a puerta cerrada. En Mateo 6:6 dice: ustedes cuando oren, háganlo a puerta cerrada, y el Padre que sabe lo que hacen en lo privado los recompensará en público. Nos enseña que la forma de orar tiene que ser en privado, en nuestra recámara, o que lo hagas en un lugar privado. Y recuerdo que ese día estaba yo tan mal que no podía esperar. Estábamos en un lugar público y me metí al baño literalmente a orar. Me metí a un lugar donde necesitaba estar solo para pedirle a Dios que por favor hiciera algo en mi vida. Recuerdo que una persona me dijo: ¿cómo vas a orar en el baño? Y le digo: de seguro Dios se queda afuera cuando tú entras al baño solito.
No te voy a explicar más de lo que puede ocurrir en ese momento, pero Dios está contigo. Y recuerdo que le dije, mira, he tenido tanta necesidad que no podía esperar llegar a mi casa. Y me metí al baño y le dije, Señor, ayúdame. Porque si hoy estoy pasando este momento tan difícil, lo único que quiero saber es que estás conmigo. Porque si tú no estás conmigo, estoy pasando un proceso que no tengo por qué pasar. ¿Cuántas veces en la vida nos metemos a pelear procesos o a pasar por desiertos que Dios no quiere que pasemos por las decisiones que tomamos? Ahora, hoy me quiero enfocar en los procesos que Dios sí permite. Hay cosas que Dios no quiere para nuestras vidas, pero que sí permite. Y en este momento le estaba diciendo a Pedro, Pedro, solo le he pedido al Padre que tu fe no falte. Y si bien es cierto que decimos que Jesús es nuestro modelo a seguir, Jesús nos enseña cómo podemos ayudar a alguien que está pasando un problema. Y la mejor manera que Jesús podía enseñarnos era el poder de la intercesión. Jesús va con el Padre y le dice, Padre, te pido que su fe no falte. Y eso es lo que le da título a este mensaje. ¿Cómo puedo ayudar? Siempre nos preguntamos, ¿cómo puedo ayudar a aquella persona que hoy está pasando la difícil, pastor? Si yo tuviera esto, podría ayudar y hacer algo para librarlo del proceso. Y siempre le digo a cada persona, Dios por algo permite las cosas en el momento que quizá no puedes ayudarlo de la manera que quieres. A veces lo hace para que puedas orar por la persona que amas. Jesús nos enseña que no le dijo, no, Padre, por favor, que no pase el proceso. Jesús dijo que su fe no falte. Jesús nos enseña que hay momentos que debemos de aprender a interceder por aquellos que amamos, que muchas veces esperamos ayudar más como nosotros queremos y no como Dios quiere. Amado, yo no sé cuántos en algún momento de nuestras vidas hemos visto personas que realmente la están pasando mal y decimos, Dios mío, ¿cómo no me das la oportunidad de ayudarlo un poquito? Que sabes que lo que está haciendo no es lo que Dios quiere que haga, que sabes que sus decisiones lo están afectando o la están afectando, y por más que le dices de venir a la iglesia, de cambiar su vida, no lo hace. Dan ganas de ayudarlo, ¿cierto? De doblarle el brazo en el nombre de Jesús. No quiero ir a la iglesia, no quería, si le doblas el brazo así. Es broma. Pero ¿qué ocurre, amado, cuando tú no puedes hacerlo y dices, yo no sé cómo ayudarte? Y ya no hay forma que lo ayudes, porque un consejo que tú le des no lo recibe. En ese momento vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, te entrego a esta persona, te entrego a mi amigo, te pido por él, te pido por ella, que lo cambies, que lo transformes y que le des la fe para que en algún momento pueda soportar lo que hoy está pasando. Romanos 8 dice la palabra de Dios, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu Santo, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu Santo o el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo a lo que Dios quiere. Cuando no sepas cómo orar, dile, Espíritu Santo, ayúdame. Y de esa manera vas a poder orar por la persona que lo necesita, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo de Dios. En Juan 2 dice, yo los quiero a ustedes como a hijos, por eso les escribo esta carta para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Es decir, si en algún momento pecas y te equivocas, Dios te perdona, pero tampoco busques dónde andar pecando, amado. Sé que esos no vinieron hoy. Pero orar e interceder van de la mano. Interceder es orar por alguien que amas. Muchas veces tenemos que aprender a ayudar a los demás orando por ellos. Es decir, interceder a Dios por ellos. Si algo te preocupa, amado, llévalo a la presencia de Dios. Te tengo un consejo hoy. Cuando algo te afecte en el corazón, cuando alguien te diga, sabes, estoy preocupado por esta persona, llévalo a la presencia de Dios. Si estás preocupado por alguien y lo llevas con alguien más, se le considera chisme. No, pastor, pero se lo dije para que oremos y lo último que hicieron fue orar y le dieron duro a la persona.
y disfrazan algo carnal con algo espiritual. Si tienes algo contra alguien, llévalo a la presencia de Dios. Dile: Señor, bendice a esta persona que quizá no es como yo esperaba. Bendice, y te aseguro, amado, que tu vida será muy diferente. Todos en este lugar, todos somos resultado de la oración de alguien que oró por nosotros. Hubo una persona que oró por nosotros y por eso hoy estamos aquí buscando de Dios. Si tú me dices: Oscar, por mí nadie ha orado, yo te diría: hay personas que oraron en este día para que tú estuvieras hoy aquí. Que no sepas quiénes son es otra cosa. Dios siempre quiere que nosotros nos levantemos a orar, que intercedamos por las necesidades de los demás. Ojo con esto. Ezequiel 22, 30, 31. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Pero no he encontrado a nadie. Por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo, voy a consumirlos por completo con el fuego de mi ira. Me las pagarán por todo el mal que me han hecho. Les juro que así será. El Señor está lleno de misericordia. Muchos creen que Dios es un Dios de venganza, que Dios está esperando que peques para decirte: te equivocaste, y traer consecuencias a tu vida. Pero no, Dios está esperando que te arrepientas. Lo que Dios estaba diciendo es: veo que hay tanto pecado que necesito que uno se ponga entre ellos y yo para que yo no los destruya. Y como ninguno se levantó a orar o a interceder, iban a venir consecuencias. Te quiero enseñar algo esta mañana. La gracia de Dios es enorme. La misericordia de Dios es igual de enorme, pero igual de grande es la justicia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es aquella que permite que no recibas lo que realmente mereces. Es aquella que cuando analizas y dices: Dios mío, yo pensé que en este error que cometí mi resultado iba a ser diferente y no llegó a ti. La gracia es aquello que te da lo que no mereces, y la justicia es aquello que Dios permite que llegue a tu vida cuando ya la misericordia y la gracia no fueron suficientes para tu vida, para entender que teníamos que cambiar en algo. Y lo que estaba pasando en este versículo es que en el tiempo de Ezequiel el pueblo estaba perdido. Había muchísima violencia, había muchísimas cosas que no le agradaban a Dios. Habían dejado de honrar al Señor. Y cuando hay cosas así, el Señor necesita que alguien se levante a interceder por sus hijos. Yo te quiero hacer una pregunta hoy. Si yo te preguntara: ¿quién en tu casa es la persona que tú consideras que debería levantarse para hacer algo en favor a tu familia? ¿A quién me responderías? Quizá tú dirías: no, pastor, con que mi papá llegue o mi mamá llegue, ya está. Con que mi hijo llegue o mi hija, ya está. En algún momento me he encontrado con padres de familia que digan: pastor, por favor, que mi hijo llegue a la iglesia. Y yo le digo: ¿por qué no va usted? No, que vaya él. Él lo necesita, dice. Y yo le digo: usted lo necesita más, vaya también a la iglesia. Pero regularmente pensamos en alguien más. Y Dios, si te ha traído hoy, es para decirte que tú eres la persona que Dios quiere que se levante hoy a orar, a ayunar, a clamar por aquellos que lo aman. El Señor está buscando una persona que se levante hoy a hacer un vallado de justicia. Esa persona que se para a interceder entre Dios y el pueblo, que puede ser tu familia. Repite conmigo: yo soy la persona que se tiene que levantar hoy. Si yo te preguntara: ¿quién quieres que ayune por ti? Ay, ya sé quién. Amado, tú tienes que ayunar por ti y por tu familia. Amado, necesitamos ser una iglesia de oración. Yo no sé dónde estaríamos nosotros si alguien no hubiera orado por nosotros. A veces me detengo un rato y le digo: Señor, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Hay momentos en los cuales queremos interceder o ayudar a Dios. ¿De qué manera ayudamos a Dios? Cuando tú quieres que Dios haga a tu manera lo que tú consideras que Dios debería hacer para alcanzar a alguien. Te lo voy a poner de la siguiente manera.
Me ha tocado escuchar a veces personas que dicen: pastor, ya le dije a esta persona que si hacemos el negocio y se da, tiene que ir a la iglesia. Y no se da el negocio. Y ahora ni ellos vienen a la iglesia. Porque no fue la manera de uno. Ahora, no te estoy predicando de algo que no me haya pasado. Hubo un momento de mi vida donde recuerdo que estaba trabajando en un área de ventas, y uno de los jefes, el gerente de toda la empresa, recuerdo bien esta escena. Estamos en un momento ya a punto de cerrar un periodo. Y recuerdo que yo dije: a ver, Dios, ¿cómo quieres alcanzar a mis compañeros del trabajo? Yo dije: ya sé cómo, Señor. Yo creo que tú puedes hacer algo, lo declaro, actúo y sucede, ya está listo. Y empieza el gerente a decir: ¿cuántos creen que pueden llegar a esta meta? Y yo me quedo con la mano abajo y algunos levantan la mano. Y empieza a ir a una meta mayor en cada pregunta que hacía. De repente, cuando terminan las opciones en el pizarrón y me quedo con la mano abajo, el gerente pregunta: Oscar, ¿por qué tú no levantaste la mano? Yo dije: el tiempo de glorificar al Señor ha llegado, dije yo. Y le digo, y todavía digo en esa mesa, vemos como unas 20 personas, y dije: porque Dios puede hacer que yo pueda vender más de lo que dice el pizarrón. Y grita mi jefe: eso es fe. Y empiezan a aplaudir todos. Y yo dije: ya está listo. Ahorita van a ver cómo voy a vender. Estos se van a ir a la iglesia. Ya está, se llenó la iglesia, se llenó el grupo. Señor, ya lo hicimos. Ya está el plan. Amado, llega el día, no vendí nada. Y había unos que me decían: ya va a cerrar el mes. Y yo: espérate, el último momento, Dios puede hacerlo todo en un instante. Y recuerdo que ese día para mí fue súper difícil, porque yo le dije: Señor, se te pasó la oportunidad que te di. Como que nuestros planes fueran mayor que los de Él. Le dije: ya lo teníamos listo. Yo lo declaré, lo creí, vendíamos, se llenaba la iglesia y ya está. Y recuerdo que cuando llegó la hora, me fui llorando a comer, porque gracias a Dios nada me ha quitado el apetito. Por eso estoy como estoy. Y recuerdo que cuando voy a comer le dije: Señor, ¿cómo es posible? Se te olvidó, me avergoncé. Me avergonzaste. Y recuerdo que en ese momento Dios habla a mi corazón y me dice: Oscar, si yo lo hubiera hecho, ¿quién se hubiera llevado la gloria? Y yo le dije: ¿tú? Yo iba a decir que tú fuiste. Y si no lo hice, ¿quién se lleva la gloria? Me dijo. Pues tú, le dije. Entonces, ¿por qué te pones así? Me dijo. Porque a veces nosotros tenemos formas como de querer ayudar a Dios, y quizá no era el tiempo de alcanzar a mis compañeros, sino era el tiempo de formar mi carácter, para ver si yo estaba dispuesto a volver a obedecer una instrucción que Él me daba. Entonces hay momentos que tú puedes querer ayudar a Dios y decirle: Señor, ya está. Ahorita que suceda esto, mi familia va a querer llegar a la iglesia, y de repente no sucede y aún sigue siendo Dios. ¿Sigues conmigo en esta mañana? Dios no quería destruir al pueblo, amado. Estaba esperando que alguien se arrepintiera. Y así sucede. Si Dios quisiera destruir, amado, el mundo entero, ya lo hubiera hecho. Pero está esperando que seas tú quien se levante a pelear por tu familia. Si Dios te trajo es porque quiere que sepas que tú eres una persona justificada por su sangre para poder clamar por tu familia y por tus hijos. Deja de esperar que alguien más en tu hogar se levante, y sé tú aquella persona que se levante para ser ejemplo para los demás. No escuché ningún amén, pero sé que Dios está hablando. Amado, el que conoce a Dios intercede por el que está mal. Y es tiempo de orar por aquellos que hoy quizá no están pasándole a lo mejor que se puede. ¿Sabes qué ocurre cuando a alguien le va mal en la iglesia? En general, es más sencillo juzgarlo. Por algo le está pasando. Ya decía yo. Bien que llegaba a levantar las manos, pero mira. ¿Y si fue un zarandeo que Dios permitió en su vida? Y el próximo zarandeado va a ser tú, para que aprendas a no juzgar. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos aprendido a orar por los demás? Ahora, qué lindo es cuando alguien ora por uno. Increíble, amado. A mí, yo recuerdo cuando recién empecé, siempre llegaba a pedir oración. Pero ¿en qué momento vas a ser tú que te levantes a orar por los demás?
¿En qué momento serás tú esa persona que necesita levantarse en tu hogar para que estés clamando por tu hogar y por tu familia? Amados padres de familia, oren por sus hijos. Amados hijos, oren por sus padres. Esposas, oren por sus esposos. Esposos, oren por ellas. Pero también oren para que Dios pueda cambiar tu corazón y seas esa persona que Dios necesita para hacer testimonio de Él en este lugar. Si puede pasar la alabanza, y con esto voy concluyendo, por favor. En Mateo 26:36 dice la palabra lo siguiente: después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Ya me parezco mucho al discípulo de Jesús, pastor. Me dormí todo el servicio. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? ¿Sabes, amado? Una de las cosas más complicadas que el ser humano tiene es que cuando tenemos problemas, no es difícil buscar a Dios, porque hay un problema que nos empuja a buscar a Dios. Bendito Dios por aquellos que, aunque sea cuando tienen problemas, vienen. Hay otros que ni con problemas lo hacen venir. Pero ¿cuándo vas a cambiar eso? Que seas una persona que, a pesar de que las cosas no se pongan tan difíciles, sigas orando. Yo siempre le digo a las personas: siempre va a haber una razón para orar. Pastor, estoy orando para que cuando mi esposo o mi esposa llegue, las cosas cambien. Y le digo: no, no van a cambiar. Vas a seguir orando para que Dios mantenga a tu esposo o a tu esposa en el camino con Él. Siempre va a haber algo por qué orar, amado. Nunca dejaremos de necesitar a Dios. Y Jesús lo que estaba diciendo es: Pedro, no sé si recuerdas que cuando yo te encontré habías estado desvelado toda la noche. Dice la Biblia que cuando Jesús se encuentra con Pedro, llega un momento donde Pedro estaba lavando las redes. Quizá conozcas un poco la historia. Y dice la palabra de Dios que Jesús le empieza a predicar y luego le dice: boga mar adentro, Pedro, y lanza las redes. En ese momento, cuando Pedro obedece la instrucción de Jesús, la mayor pesca milagrosa de la historia la obtiene en ese lugar. Con una instrucción de Jesús, todo lo que no podía ocurrir en años, o en días, o en meses, ocurrió en un instante. Pedro no tuvo problemas para no dormir cuando tenía una aflicción. Ahora necesito trabajar. Necesito desvelarme porque necesito pagar nóminas. Necesito pagar cosas. Y no tuvo problemas para desvelarse trabajando. Pero en el momento de dolor, cuando buscaba al Señor, no tenía problemas para hacer lo que creía era mejor para que Dios interviniera. Pero ahora que caminaba con Jesús, ahora que su problema económico ya había cambiado, ahora que no tenía preocupaciones, ya era difícil obedecer una instrucción de Jesús. Ya no podía mantenerse despierto orando porque ya estaba cansado. ¿Cuántas veces buscamos a Dios en medio de problemas y cuando Dios soluciona: ay, Señor, ¿cómo voy a regresar a la iglesia? Tú conoces mi corazón. ¿Cuántas veces buscamos al Señor cuando tenemos problemas, pero nos alejamos cuando Él soluciona todo? Para otras cosas sí podemos hacer las cosas bien, y a veces nos cuesta cuando Jesús nos pide algo. Yo no sé a cuántos, pero este versículo hace algo en mi corazón. Y yo digo: la promesa cumplida, el Hijo de Dios que no necesitaba nada, le pide a sus discípulos, a quien había ayudado durante años, a que puedan orar por Él. Y ahora no podían porque estaban muy cansados.
esto representa a aquellos que en algún momento vienen y, por favor, necesito oración con todo gusto. Dios levanta a esa persona, pero de repente están muy cansados como para continuar sirviendo. Señor, gracias porque alguien me predicó a mí en un grupo o un martes o un domingo, pero yo estoy muy ocupado ahora que me has bendecido. Lo difícil no siempre es buscar a Dios en adversidades, amado. Lo difícil es buscar a Dios cuando te promociona, cuando crees que ya no necesitas de Dios. Los procesos de cuando Dios permite que uno sea zarandeado nos acercan al Señor, nos vuelve a poner prioridades nuevamente con Él. Jesús se llevó a los que estaban dispuestos, amado. Y sabes, muchas veces queremos cosechar en donde no sembramos. Queremos que alguien ore por nosotros sin querer nosotros orar por alguien. Cada vez que una persona llega y me dice, es que yo dejé de llegar porque nadie oró por mí, siempre le digo, ¿y por qué no fuiste tú quien orara por los demás? ¿Por qué no cambiar la forma de pensar? ¿Por qué no ser tú esa persona que tengas misericordia por los demás y compasión para poder orar por ellos? ¿Por qué siempre tienes que ser la persona que necesite de alguien más? Amado, no te estoy diciendo que no pidas oración, pero te estoy diciendo que es tiempo de cambiar para que seas tú esa persona que tu familia necesita hoy, para que interceda por ellos y no tengan que pasar más consecuencias. Cuando era tiempo de orar, los discípulos dormían. Y hoy está ocurriendo eso. Hoy que necesitamos levantarnos a orar por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestra vida, por nuestros hijos, el pueblo duerme. Dios acomodará todo. Así será, amado. Pero qué mejor que acomode también tu vida y tu corazón. Cuando uno deja de ser agradecido, amado, un error para alguien puede ser suficiente y puede ser más valioso que 1000 aciertos. Si lees la historia, muchos podrían decir, ese Jesús cómo me encontró dormido y todavía se enoja. Pero cuando habían o necesitaban que Jesús interviniera, Jesús jamás se negó. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Llegamos a la iglesia y decimos, bueno, pastor, siempre y cuando tenga tiempo voy a llegar. ¿En qué momento Jesús pasó a ser segundo término? ¿Sabes cuántas veces me ha tocado ver personas que en algún momento le piden ayuda a Dios? En cualquier área, Dios contesta y luego no viene. Pastor, ¿puedo orar por mí para que Dios me dé trabajo? Oramos por la persona. Dios, por su infinita misericordia, le concede el anhelo de su corazón y le da trabajo, y ahora no viene porque tiene mucho trabajo como para venir a la iglesia. Padre, ahora quítaselo para que regrese. Es broma. A veces pasa con tu familia. De repente entramos en una comodidad de dejar de orar por ellos. Pastor, ya llegaron a la iglesia, ya está. Podemos faltar un domingo, un martes, no pasa nada. Y en algún momento termina llegando la prueba. Y terminas reprobando la prueba y no pasándola como Jesús quería. Podemos ver en esta historia dos ejemplos. El ejemplo de Jesús y el ejemplo de Pedro. Jesús oraba cuando iba a venir algo. Pedro dormía cuando iba a venir algo. A la hora que llegó la prueba, Jesús cumplió el propósito conforme a la palabra y conforme a lo que estaba escrito. A la hora de venir la prueba, Pedro saca una espada y le corta la oreja al otro. Actúa en la carne. Porque cuando era tiempo de orar, no quiso orar. Cuando era tiempo de ayunar, dijo que mejor no. Amados, si cuando dije ayuno dijiste de plano yo no voy a entrar, es porque necesitas más del ayuno de lo que crees. Porque necesitas fortalecer tu espíritu. Si no le crees al Señor que te va a ayudar 21 días en este ayuno, ¿cómo le vas a creer por tu familia o lo demás? El Señor dice, estoy buscando a uno que esté dispuesto. Y yo creo que si hoy has venido, eres tú esa persona, esa respuesta que estaba esperando el Señor para poder interceder por tus hijos, por tu familia, en general, en el nombre de Jesús. Di conmigo, yo soy la respuesta. Amado, Dios va a responder tu oración esta mañana. Deja de buscar que alguien más se levante por ti. Es tiempo de cambiar y decir, Señor, si nadie se quiere levantar en mi hogar, yo me voy a levantar.
Yo voy a ser que la persona que ore por los hijos. Yo oraré por mi matrimonio, oraré por mi familia, oraré por quien tenga que orar. Y yo seré esa persona que ayune por ellos. Deja de buscar que alguien más haga lo que te corresponde a ti, amado. Es que el pastor ayune y un montón. Ahí ayuna por mí, pastor. Sí. Yo puedo ayunar por ti, amado, pero va a ser muy difícil que si tú no te levantas a pelear por lo que Dios te ha dado, nadie más le va a dar el valor que tú le das. El ayuno también es un agradecimiento a Dios. Pastor, son 21 días. Amado, has comido como nunca toda tu vida. Y ya estás pensando que son 21 días. Compara los 21 días con todo el tiempo que has comido, como si no hubiera mañana. Y te darías cuenta que es poco. Esos no vinieron, no, yo creo que sí vinieron hoy. La Biblia nos habla y nos da respuesta de lo que ocurrió con Jesús. Quizá hoy hayas venido en un proceso de zarandeo. Hoy hayas venido necesitando misericordia o compasión. Amado, tengamos compasión por las personas que pasan un proceso hoy. Oremos más por ellos y juzguemos menos. Te aseguro que si todo el tiempo que hablas de alguien en un café lo ocuparas para orar, tu vida sería muy diferente, amado. Busca tu forma de orar. Hay personas que en algún momento me han dicho: pastor, yo pongo una silla al lado de mí y hago como que Dios está ahí sentado. Si esa es la forma que a ti te parece, hazlo. Lo importante no es cómo lo hagas, es que lo hagas. Yo me hinco, pastor, para buscar a Dios. Bendito sea Dios. Pastor, yo oro, pero oro con mi almohada aquí y me quedo bien dormido. Amado, hasta a mí me da sueño verte orar así. Pero te aseguro que cuando hay un problema uno busca. Cuando tu vida está tranquila no hay tiempo para venir a la iglesia, pero cuando todo está mal dices: no, espérame, tengo que reordenar mis prioridades. ¿En serio necesitas algo más para volver a reordenar tus prioridades? Yo voy a orar para que no necesites nada más, para que a través de este mensaje el Señor pueda hablarte y que digas: sabes, pastor, creo que necesito realmente reordenar mis prioridades. Necesito volver a buscar a Dios en la oración. Necesito volver a orar por aquellos que amo. Dejar de juzgarlos tanto. Amado, cuando Dios te habla algo a través de la palabra, es para que seas tú el que se transforme, no los demás. Con esto voy a concluir, pero hay veces que Dios te va a pedir cosas a ti que no le va a pedir a nadie más. Y sabes que muchos se enojan porque Dios no permite que la otra persona cambie cuando a ti te llevó años y esa persona lleva días. Te lo voy a poner en un ejemplo. De repente llevas tiempo viniendo a la iglesia y dices: Dios mío, por favor, y llegas con la persona: tienes que cambiar la forma de hablar hoy, o tienes que dejar este vicio porque Dios me lo pidió a mí. Y como no lo dejas, vas a ver. Voy a orar para que Dios te haga algo. Amado, ese no es el corazón de Dios. Y cuando Dios te pide algo o te enseña algo, es para que puedas orar por aquellos que hoy todavía no lo conocen. Hace un tiempo recuerdo que tuve la oportunidad de estar trabajando en Petróleos y también quise ayudar al Señor. Uno de mis mejores amigos estaba en aquel tiempo, recuerdo que nos daban un muy buen salario. Y le dije: mira, es tiempo de que tengamos que diezmar. Dios me estaba pidiendo que diezmara. Desde hace muchos años lo hago. Pero en esos meses, cuando ya me empezó el Señor a dar de más, ya me costaba un poco dar más. Por eso digo que el que no aprende a ser generoso en lo poco, no aprenderá a ser generoso en lo mucho. Y recuerdo que ahora me daba más de lo que necesitaba. Y un día le dije a un amigo: tenemos que diezmar. Y llega mi amigo y dice: mira, Oscar, yo voy a empezar a diezmar si en este momento lo logras, que nos paguen el doble de lo que nos pagan hoy. Dije yo: ya está el plan. Voy a subir con mi jefe, le voy a exigir que nos aumente el salario en el nombre de Jesús. Este brother se convierte al Señor, se da cuenta que el Señor está conmigo y ya está, diezmamos y es para la obra del Señor. Y recuerdo que subo a hablar con el gerente, amado, le di una gritada al gerente de recursos humanos.
gracias al Señor y su infinita misericordia no me corrió. Luego me arrepentí de haberle gritado. Estaba yo ayunando también. El ayuno puede, cuando analizas la vida de alguien te das cuenta que está ayunando con el carácter que trae. ¿Quieres conocer a alguien realmente? No le des de comer un rato y vas a ver cómo es realmente. Y recuerdo que ese día subo y nos aumentan el salario un 70%, no era el 100%. Y recuerdo que yo con mi amigo y le dije, ¿te acuerdas que quedamos en algo? Y me dijo, sí, Oscar, quedamos que si me subían el 100% yo iba a diezmar y no me lo subieron. Y me enojé. Y le dije, Señor, se te volvió a ir este prospecto. Y recuerdo a Dios hablarme de una forma y me dice, ¿sabes algo, Oscar? Cuando yo te pido algo a ti, es porque quiero que tú lo hagas y que seas ejemplo a través de tu testimonio. Si yo quisiera que él diezmara, te lo aseguro que él lo hiciera, me dijo. Y me di cuenta que a veces queremos nosotros presionar a los demás a que lo que a nosotros nos llevó años, a ellos les lleve días. Si hoy Dios te pide algo, dejar algo en tu vida, amado, hazlo y muestra el amor de Jesús a los demás en algún momento, y sigue orando por ellos. Sigue orando por tus hijos, ora por tu matrimonio, ora por tu familia, ora por lo que tengas que orar, y yo sé que el Señor va a responder. Y esta noche y esta tarde yo quiero que me permitas orar por ti. Hoy quiero ponerme como en ese ejemplo que Jesús decía, y le he pedido al Padre que tu fe no falte. Y hoy quiero en esta hora, como tu pastor, orar para que Dios pueda traer paz en medio de la adversidad que hoy puedas tener. Que hoy puedas reordenar tus prioridades y que hoy sepas cómo puedes ayudar a que el Señor pueda manifestarse en tu vida y a través de ti. ¿Me permites orar esta mañana por ti? ¿En donde estás? Inclina tu rostro, por favor, y cierra tus ojos. Padre, gracias. Señor amado, yo te quiero pedir hoy, mi Dios amado, como tu hijo, por la vida de cada uno de los que hoy está aquí, Señor, creyendo por sus familias, creyendo por sus hogares, creyendo por aquellos que hoy no te conocen. Señor, quiero que nos perdones si en algún momento hemos juzgado más que orado por la persona. Perdónanos si en algún momento nos desenfocamos y hacemos otras cosas más que orar, Señor, cuando tú nos has llamado a hacerlo. Señor, perdónanos si en algún momento nos ha costado obedecer tus instrucciones. Te pido que hoy, mi Dios amado, en medio del proceso, así como tú lo hiciste, amado Jesús, que le pediste al Padre que la fe no faltara, yo te pido por la fe de cada uno de tus hijos. Te pido que siempre haya fe, mi Dios, para poder levantarse en tu nombre. Que haya fe en esta hermosa tarde para que sepan que cada uno de los que está aquí es la respuesta tuya para un nuevo cambio. Mi Dios amado, toca cada vida en este momento. Espíritu Santo, no te detengas. Hoy te pido por el corazón de cada uno. Antes de orar por los demás, hoy quiero orar por nosotros. Quiero orar por nuestros corazones. Quiero orar por lo que tú nos has hablado. Quiero orar por este mensaje, Señor. Te pido que a partir de hoy cada uno de tus hijos pueda desarrollar una vida de oración. Perdona a aquellos que hoy necesitamos que nos perdones, porque cada día necesitaremos de tu gracia y de tu favor. Nuevas son tus misericordias cada mañana, amado Dios. Te pido que hoy pongas la fortaleza en cada uno, Señor amado, de poder levantarse a orar e interceder por por nuestras familias, por nuestros amigos y también por nuestras vidas. Amado Dios, hoy clamo ante ti para pedirte por cada familia de cada uno de tus hijos aquí representados. Te pido que les ayudes a creer. Quizá hoy están siendo zarandeados en su familia, con sus hijos, en su economía. Pero hoy te pido que la fe sea suficiente para poder permanecer. Que cada uno pueda alcanzar el propósito, amado Dios. Así como Pedro, después del proceso del zarandeo, tenía un respaldo de parte tuya diferente, y cuando predicaba miles se convertían, Señor.
y tu propósito se cumplió, te pido que seas tú cumpliendo el propósito de cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí representadas. Yo clamo por sus vidas como tu hijo amado y como su pastor de ellos. Te pido por tus hijos, amado Dios. Te pido que hoy, mientras te adoremos, podamos encontrar paz, gracia y favor. Perdónanos si en algún momento nos enfocamos más en otras cosas que en buscarte. Perdónanos si de repente nos cuesta desvelarnos para orar, pero no nos cuesta desvelarnos para estar viendo otras cosas, redes sociales o series. Perdónanos si en algún momento nos enfocamos más en nuestro trabajo o nos angustia más otras cosas y le damos prioridad antes que a ti. Hoy danos la oportunidad, Señor amado, de que a través de este mensaje y de tu presencia volvamos a ponerte a ti en primer lugar, amado Dios. Te pido que pongas gratitud en cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gratitud para siempre poder buscarte, para poder exaltarte y levantarte tu nombre, amado Dios. Dice la Biblia, estoy buscando a uno que se levante y haga brecha. ¿Qué te parece si esta hermosa tarde te levantas en el nombre de Jesús, con los ojos cerrados, y tú me dices, ¿sabes algo, Óscar o pastor, como me quieras decir? Yo necesito que alguien ore por mí, yo quiero orar por ti, quiero orar por tu necesidad. Si hoy necesitas que yo ore por ti, ponte de pie, levanta tus manos, permíteme orar por ti. Quiero pedirle a todos que con los ojos cerrados, para que no te desconcentres, esto es entre Dios y tú. Me dice el Señor que hay personas aquí que necesitan gracia nuevamente, misericordia. Y hoy voy a orar por eso. Gracias, amado Dios. Padre, te pido por cada vida de cada uno de tus hijos que hoy han reconocido que necesitamos más de ti. Te pido por cada mano levantada, Señor, y por cada persona que se puso de pie y reconoce que eres tú el único que puede ayudarnos. Hoy clamo con ellos, Señor, como su pastor, como su hermano de ellos, y clamamos ante tu presencia, mi Dios amado, para pedirte que hoy bendigas el corazón de cada uno. Ayúdanos, mi Dios amado, en esta hermosa tarde, que mientras te adoremos, mi Dios amado, podamos clamar por aquellos que hoy quizá no te conocen, amado Dios. ¿Qué te parece si adoramos al Señor unos segundos, amado? Jesús, amado de mi alma, Más de tu presencia, amado. solo tu amor llenó